Súper tema. Recibimos un montón de consultas diariamente sobre el tema de epilepsia. Nora, contame un poco en qué estamos en el tema de epilepsia en el mundo. Bueno, como te decía, es una enfermedad que viene llevando un estigma a lo largo de los siglos. Hubo muchísimos grandes personajes que la padecieron, pero como no tenía explicación, bueno, asustaba mucho, especialmente cuando es con convulsiones. No todos los cuadros de epilepsia tienen convulsiones. Pueden darse las llamadas ausencias o que la persona se desvanece, o incluso se descubrieron formas de epilepsia que se caracterizan por olvidos de los recuerdos biográficos. En fin, hay distintas formas. Antes se creía que solamente se presentaba en la niñez. En la mayor parte de los casos se cura al llegar a la adolescencia o a la juventud. Y si no, se puede controlar muy bien con medicamentos, como decíamos, en la mayoría de los casos. A veces aparece en el último tercio de la vida, que eso es algo no muy conocido. Personas de más de 60 años que empiezan a tener algún tipo de manifestación que puede vincularse con la epilepsia. ¿Y qué es la epilepsia? Es que hay una zona o todo el cerebro que empieza a descargar impulsos eléctricos inadecuados, o sea, todos al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que produce los síntomas. Sabemos que el lenguaje en el que hablan las neuronas entre sí es a través de impulsos eléctricos, pero cuando estos se producen de forma intempestiva, todas al mismo tiempo, bueno, se produce este mal funcionamiento, ¿no es cierto? Vos sabés que tengo una anécdota que voy a contar muy cortita. Yo era estudiante de medicina, estábamos en mi casa con un grupo de amigos y la novia de uno de ellos tuvo una convulsión terrible. Mi papá era médico, yo desesperadamente, yo estaba en primer año, lo llamé a mi papá. Y bueno, hay cosas que uno no debe hacer en el tema de cuando hay convulsiones, o sea, acomodarlo, tranquilizar, que no se golpee, jamás meterle algo en la boca, una cuchara o querer sacarle la lengua, solamente que no se golpee. Déjame meter este Sí, bocadito no, claro. porque pasa habitualmente. Y después, por ahí tienen auras, o de que ella estaba muy cansada, no había descansado correctamente, no había dormido, había tomado un poco de alcohol. Entonces Sí, son hay distintos disparados. desencadenantes, algunos tienen aura, otros no, y justamente ese es uno de los problemas que tiene la epilepsia, que los ataques en general son impredecibles, no se sabe cuándo se van a producir, ¿no? Los casos más extremos se producen muchas veces por día, pero esos son Exacto. casos muy extremos. Cuando fallan las distintas estrategias terapéuticas, que hay todo un abanico de estrategias terapéuticas, los médicos, los neurólogos pueden empezar a pensar en una cirugía, o sea, extirpar una partecita del cerebro que es donde se originan Qué increíble eso, ¿no? estos ataques. Pero, por supuesto, eso lo tiene que decidir cada médico, depende de cada paciente, pero hay pacientes en los cuales da un resultado muy bueno y después pueden seguir prácticamente sin o con muchos menos episodios, muchas menos crisis. Quiero que me muestres un 3D, pero antes quiero decirte esto. Si vos tenés un familiar con estas características, podés consultar por el tema de lo que es la cirugía de la epilepsia y si es refractaria a otro tipo de medicamento. Vamos a ver el Claro, video. cuando se controla con medicamentos, todo bien. Todo bien, claro. Es verdad. Incluso en la Argentina hay una ley que dispone el 70% de descuento sobre los medicamentos para la epilepsia y a veces más. Eso es importante que lo tengas presente, con los derechos del paciente, que para nosotros también es vital, que sepas que si tenés epilepsia tienen que estar prácticamente cubiertos la medicación. Qué linda imagen. Acá tenés Sí, aquí digamos, un video sobre cómo se produce la crisis epiléptica en los chicos. Las neuronas, ¿no es cierto? Allí van los impulsos eléctricos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué linda imagen, muy linda imagen. Ahí tenés neuronas diferentes que van llevando pulsos eléctricos que pasan a otra neurona, Claro, ¿no? allí todo bien, ¿no? Hasta que sobreviene una crisis. O sea, déjalo ahí, que me encantó esta imagen, me encantó para mostrártela. Mirá, esto en mi cabeza está funcionando y le está mandando a esta, por acá, por el cablecito a esta otra neurona. Voy a decir algo que lo voy a decir después. Esto se llama sinapsis, para tener presente. Es fantástico. A ver cómo funciona, a ver.
Adelante, ahí esto es lo que pasa normalmente, que nos está pasando a vos, amiga, que estás escuchando en casa, nos está funcionando de esta manera. Yo siempre digo, el cuerpo humano es extraordinario. Si crees en Dios, es Dios. Y si no, es el polvo de las estrellas de 30.000 millones de años Es y que lo dejaste macerar, ¿no? Y especialmente el cerebro, El ¿no? cerebro... Que dicen que es el problema más difícil y más complicado que tiene ante sí la ciencia. Es verdad. Es algo impresionante, pero se van avanzando mucho. Y bueno, cuando se produce una descarga así intempestiva, como decíamos, puede ser en un lugar específico o en todas las crisis generalizadas, se produce la crisis, que puede durar de 1 a 5 minutos, dependiendo del paciente, de la persona. Como vos decías, no hay que introducirle nada en la boca, nada. Hay que cuidar que no se golpeen. Porque claro, el paciente en ese momento pierde la conciencia. Es como si lo hubieran desenchufado. No siente nada. Entonces lo importante es que no se golpee la cabeza, que no se produzca un traumatismo, ¿no? Puede tener espasmos musculares, puede a veces tener sensaciones extrañas, ver u oler cosas que no están, depende del tipo de epilepsia de cada cuadro, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, confundirse, puede quedarse mirando fijo en una dirección, depende de cada caso. Entonces, hay casos que no se pueden controlar con la medicación, que avanzó muchísimo, ¿no es cierto? No se sabe muy bien qué es lo que causa la epilepsia, salvo en algunos casos donde se produce o por un tumor o por infecciones. Déjame meter algo ahí. Vos sabés que en la Argentina hay toda una investigación con el tema del cannabis medicinal en la epilepsia refractaria. Hay toda una entidad que está trabajando sobre el tema y hay muchas madres que bajaron de tener convulsiones, episodios de epilepsia refractaria. Hay que tener un niño, porque esto hay que tenerlo claro, un niño que tiene 30 convulsiones por día. Es una cosa... O más. Es muy fuerte, muy duro. Y estas alternativas terapéuticas que fueron criminalizadas durante mucho tiempo porque no se pudo investigar, ahora los ayudan. Y si no, está lo que vos traes ahora, que es fantástico. Bueno, y entonces, como decíamos, la ciencia siempre viene al rescate. Resulta que en los años 70 y en adelante se empezó a estudiar en la Universidad de California una técnica, justamente siempre tratando de entender el cerebro, en general, cómo se diagnostica la epilepsia, haciendo un electroencefalograma, con resonancias magnéticas, con el examen clínico, pero uno así puede detectar el parloteo de millones de neuronas. Buena ¿no? palabra, el parloteo. Son millones de neuronas que se reciben. Entonces, tratando de afinar y ver cómo reaccionaba cada neurona individual, se desarrolló un equipo con unos electrodos muy especiales que pueden detectar incluso la actividad de una sola neurona. Qué maravilla, qué maravilla. Resulta Son que millones y millones de neuronas. Detectan la actividad de una. Increíble, increíble. hace más o menos una década un investigador argentino que trabaja en Inglaterra, neurocientífico, publicó un trabajo que reprodujeron todos los diarios del mundo, porque decían los diarios, descubrieron la neurona Jennifer Aniston. Ah, sí. ¿Qué quería decir esto? Habían hecho experimentos con distintas personas con estos electrodos que se podían poner porque eran pacientes que estaban esperando una cirugía de la epilepsia en neuronas individuales. Y ellos habían visto que cuando les mostraban la foto o les hacían pasar el sonido de la palabra Jennifer Aniston o la veían escrita. Una actriz muy linda, rubia, que si tenemos una foto la ponemos para que vos te des cuenta. ¿Sabés? La conocés, pero la de Friends, si te pones, imagínate. Claro, ¿no? muy conocida, una actriz de Hollywood. Y entonces siempre se encendía esta misma neurona. Entonces, por eso resultó muy simpático decir habían descubierto la neurona Jennifer Aniston. Pero lo importante de eso es que permitieron detectar el funcionamiento de neuronas individuales. ¿Es esto más o menos que te pones? Y ese equipo se trajo a la Argentina por un convenio
y ahora estuvo en el Hospital Ramos Mejía y ahora está en el Hospital El Cruce, donde investigadores del CONICET están trabajando también, y aquí se ve cómo ponen los electrodos y les permiten afinar la puntería, porque claro, tratándose del cerebro, es importante no extirpar más de lo necesario. Y le sacan el foco epiléptico. Exacto. ¡Qué maravilla! Pueden identificar con mucha precisión cuál es el lugar donde... Hay otra en la placa, no la tengo siguiente, yo. sí, en el siguiente slide se ve cómo ahí, de acuerdo al cerebro, hay distintos lugares donde pueden... ¿Tenés la otra placa, Clary, ahí? Si la tenés preparada, la vemos. Ahí está. Ahí se ve cómo van estudiando y viendo con distintas imágenes y afinando exactamente en qué lugar del cerebro está el foco que produce las crisis. Estás en casa, este es el cerebro. Lo cortás por el medio, así, y es esto que está acá. Y fíjate qué luz, cómo se mete, de qué manera puede entrar para verlo. Es fantástico, increíble. Hacen digamos, lo miden exactamente y después, aplicando algoritmos matemáticos, también pueden, digamos, sacar el ruido que hay en torno a esos datos, porque reciben un montón de datos, y aplican algoritmos matemáticos para fijar con mucha precisión dónde tienen que operarlos. ¿Esa es Jennifer Aniston? Esa es Jennifer Aniston, sí. Ahí le mostraban esa foto a los voluntarios del estudio. The Friend, ahí la vas a encontrar más. Cuando le mostraban al voluntario y le preguntaban por el nombre, se le encendía la neurona. Le mostraban la foto o le mostraban el nombre escrito y siempre se le encendía la misma neurona. Siempre la misma neurona. Qué loco es el cerebro. Qué increíble, qué maravilla increíble. Si vos sos epiléptico, tenés un familiar epiléptico, hay muchas alternativas. No hagas cosas raras. No busques cosas en internet que no sabés. Siempre tenés que consultar a tu médico neurólogo para que te dé una guía de cómo seguir. Ahora, extraordinario. ¿Este qué es? Este es el procesamiento de la señal, cuando van recibiendo los datos, cómo les van aplicando y para poder clasificar exactamente la actividad de cada neurona. Nora trajo algo nuevo, cuáles son las alternativas terapéuticas, y nos vamos con la música de Friend. Me encanta, Nora, como siempre, es un placer con el carisma divino. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.